veía la luz siempre al final del túnel, ¿no? Como un láser. Llegué al final del túnel, veo la luz y no me puedo subir al coche de Fórmula 1, a la temporada de Fórmula 1, por cuestiones económicas. Entonces, sí, es como que se me destroza el corazón. Esteban Guerrieri fue campeón argentino con 15 años. Viajó a Europa y realizó todo el camino, subió la montaña hasta quedar a la puerta de la Fórmula 1. Cuestiones extradeportivas lo terminaron dejando fuera de cumplir su gran sueño. Hablamos de ese duelo, hablamos de frustraciones, de mindfulness, de los caminos que tienen los deportistas de alto rendimiento. Así que los dejo con Esteban Guerrieri en Conversaciones Humanas. Hola Esteban, bienvenido a Conversaciones Humanas, gracias por tu tiempo, por sumarte. ¿Cómo estás, Fran? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué rol tiene para vos hoy lo mental en el automovilismo de alto rendimiento? Bueno, es un factor muy importante, considero, ¿no? Hay diferentes visiones de diferentes deportistas, cuánta importancia le dan. Yo creo que tiene mucha importancia y sobre todo en el desarrollo del ser humano como evolución de la especie. Me parece que cada vez el embudo se hace más fino en la cumbre de alta competencia. Si uno quiere encontrar éxito en lo que se dedique, éxito entre comillas, ¿no? Digo, ser exitoso en términos de resultados. Y para eso, obviamente, hay que, digamos, tener un enfoque mental y persistir, ¿no? Y ser constante en todo lo que uno quiere trabajar el día a día. Y eso requiere de una preparación mental, porque como te digo, antes quizás haciendo una cierta cantidad de esfuerzo hacías una diferencia, y hoy todos tienen muchas herramientas en las cuales pueden evolucionar mucho como deportistas. Entonces es como que las diferencias son muy, muy finas, y ahí es donde me parece que el trabajo mental, digamos, como el approach que uno tiene hacia el juego, hacia el deporte, es muy importante. Y Y perdón, y agrego, y para eso me refiero, no sobre todo, no solamente en querer ganar, sino también en cómo procesar el perder, cómo procesar la frustración, cómo procesar la competencia, ¿no? En los momentos calientes. Eso me refiero sobre todo. ¿Te cambió tu relación con la derrota a lo largo de los años? No, yo siempre fui una persona como que bastante autocrítica, y trataba o sea, trato, ¿no? Pero digo, trataba porque ya también desde adolescente fui de asimilar la derrota y procesarlo, ¿no? Como que si fuese un proceso de preguntarme, bueno, a ver qué pasó. Obviamente no me gusta perder, me encanta competir a todo, no me gusta, o sea, yo compito para intentar ganar, pero soy un buen perdedor, considero, porque creo que, bueno, con los años fui entendiendo que ahí podés aprender bastante de por qué sucedió lo que sucedió y cómo se podría haber hecho mejor. Entonces, tratar digamos, de obtener algo de la experiencia, por así decirlo. Así que cuando era adolescente, me acuerdo viviendo solo, año 2002, en Suiza. Me iba mal en una carrera y las siguientes 24, 48 horas estaba como muy bajón. O sea, me iba a un departamento que estaba viviendo solo con un mecánico de Nueva Zelanda, y como que me sentía bastante bajón, ¿no? Y decía, pucha, o sea, ¿por qué esta sensación? Medio angustiante, no, tampoco había mucho internet.
Entonces, después de ahí, con el tiempo, fui entendiendo, bueno, que son procesos también de hacer un duelo por lo que te pasa, después de ahí poder empezar a preguntarte cuáles fueron las sensaciones, tanto en competencia como post-competencia. Entonces, bueno, creo que lo importante es poder uno hacerse preguntas sinceras a uno mismo, sin excusas. ¿Y qué espacios, qué herramientas te vienen ayudando en este proceso? Mira, un poco este espacio empecé a descubrirlo, como te digo, adolescente, por ahí, como que quería, yo siempre digo, ¿no?, que el deporte o el automovilismo me ayudó para poder escarbar, ¿no?, internamente, porque yo siempre considerando que con estas preguntas y con toda, digamos, información que pudiese recaudar o herramientas, quería ser mejor piloto. Y después me di cuenta que con el tiempo eso te hace mejor persona, o te hace crecer como persona, no sé si mejor, pero te hace evolucionar como persona, y eso después repercute a nivel deportivo, ¿se entiende? Y yo creo que conversaciones, obviamente, con gente inspiradora, muchas, obviamente hay conversaciones y conversaciones, ¿no? Depende del tipo de llegada y de profundidad que uno quiere que tengan esas conversaciones, obviamente con gente con más experiencia, pudiendo escuchar, hacer preguntas. ¿Te acordás alguna particular que te haya cambiado para dónde estaba yendo? Sí, con Enrique Scalabroni. Las primeras charlas profundas así fueron con Enrique Scalabroni. Él me dio un libro, La llave maestra, y después El secreto. Dos libros que creo que ahí fue como un poco comencé este camino de buscar herramientas, un camino, digamos, de búsqueda interna. Y sí, con Enrique tuve muchas charlas, tenía 18, 19 años, y él también es una persona muy profunda, con mucha experiencia, una mirada introspectiva muy fuerte, y sí, eso, digamos, podría decir que fueron los comienzos. Y hiciste mindfulness con Fran Banoni en su momento, ¿no? Hice hace bastante, lo conozco a Fran, cuando entrenaba en Acumen, o antes, bueno, sí, por ahí, por esa época, o sea, era 10, 12 años. Sí, me pareció espectacular la herramienta de mindfulness. Sí, de hecho creo que es una herramienta que hay que hacerla permanentemente, ¿no? O sea, no es que haces mindfulness y ya sos otra persona, no, al contrario. O sea, descubrís una herramienta, pero después hay que mantenerla en el tiempo, con la práctica. Y está muy bueno. Sí, la verdad que me sirvió mucho poder haber descubierto, digamos, o ver que mindfulness, digamos, era poner muchas cosas en palabras y en prácticas de lo que yo venía, digamos, tratando de ir descubriendo, ir entendiendo, aprendiendo o sintiendo, y mindfulness es como un acompañamiento muy interesante. ¿Cómo es cuando estás a 300 kilómetros por hora? Tu cabeza está muy... Pensaba esto, ¿no? ¿Estás muy concentrado ahí o a veces se va? A veces es tonta la pregunta para alguien que no lo hizo. Decía, ahí la cabeza está absolutamente metida ahí o tiene momentos de distracción. A ver, es un deporte que tenés mucha exigencia todo el tiempo, el automovilismo, ¿no? Entonces es como que te permite poco tiempo de pausa, por así decirlo. O sea, vos arrancás la carrera y estás ahí. Ahí sí estás ahí 100%. Quizás el pre-competencia o en clasificación
digamos, bajo momentos de tensión o de presión de la misma competencia, quizás la cabeza divaga, digamos, los pensamientos vienen algunos que quizás no son muy bienvenidos en ese, o sea, o muy positivos en ese momento, que no sirven, claro. Pero bueno, nada, o sea, justamente es eso, de darte cuenta, a ver dónde está tu enfoque, si es que estás en ese momento, digamos, de distracción, por así decirlo, y poder aceptarlo y poder volver a través quizás de la respiración o de algún método que te sea útil para poder volver a ese estado de presencia y después ir a ejecutar. Prácticamente en la competencia lo importante es ejecutar lo mejor posible. Así que, pero bueno, si me decís en carrera, diría como que, o sea, no estás, digamos, capaz algunos flashes de algún, no sé, en una recta, pensás, no sé, me viene descontando mucho el de atrás, pero bueno, o sea, te viene descontando el de atrás, mucho no se puede hacer, o sea, tenés que pensar en hacer lo mejor posible en la siguiente frenada, en la siguiente curva y hacer lo mejor posible para adelante, ¿no? Sin importar tanto mucho lo de atrás. Después, bueno, sí, hay estrategias de carreras que si venís pegando una posición tenés que ser estratega y bueno, pero eso es parte, digamos, de la competencia. Y te fuiste, contabas recién cuando vivías en Suiza, fuiste como un chico prodigio del automovilismo y te fuiste siendo adolescente a Europa. ¿Qué es lo más difícil porque siento que de alguna manera tiene como muchas luces la idea de, te vas a Europa, te está yendo bien, y debe ser dificilísimo, me parece, ¿o no? Sí, bueno, como todo en la vida me parece que lo más difícil es encontrar el equilibrio. Y cuando sos joven, adolescente, bueno, yo, gracias a Dios, cumplí uno de mis sueños, que era venir a Europa de chiquito. O sea, siempre de chiquito le decía a mi mamá que quería correr en Europa, llegar a la Fórmula 1. Y cuando me tocó la oportunidad con 15, 16 años, de este chico prodigio, porque puedo decirlo, pero bueno, tuve mucha suerte, estuve en el lugar justo, en el momento justo, y pude venir a Europa, no por medios económicos familiares o personales, sino porque tuve suerte, comenzó un proyecto privado donde me tomaron, ¿no? Me contrataron. Pero bueno, más allá de eso, entonces venís a Europa con 16, 17 años, tenés mucho entusiasmo, mucho por descubrir, muchas ganas de competir, de correr. También depende de la personalidad. Hay algunos que les gusta solamente venir a correr, y a mí particularmente también me gusta todo lo que es cultural, acomodarme, digamos, que me gusta el hecho de poder conocer culturas, aprender cosas nuevas. Entonces, bueno, yendo al punto de tu pregunta, por eso te digo que el equilibrio es lo más difícil, porque sos un chico que no tenés mucha experiencia en la vida y de golpe, pum, venís a caer en un mundo diferente, hipercompetitivo, ¿no? Donde es un filtro muy grande el que hay que pasar para mantenerte, y tenés que lidiar con la competencia a un nivel muy alto, pero también con el día a día, con tus quehaceres diarios, con lo que también un adolescente hace, ¿no? O sea, no sé, salís, conoces una chica, no sé, vienen unos amigos a visitarte. Entonces, ese equilibrio, digamos, es muy importante poder justamente ir llevándolo de una manera que sea lo más productiva posible. Y yo para eso creo que es muy importante un acompañamiento que sepa, digamos, exprimir al máximo, o sea, que sepa comunicarse bien con el deportista y sacarle el mejor provecho a esa persona,
que si yo miro para atrás y veo al Esteban de 17 años, 18 años, digo, pucho, o sea, podría haber sacado mucho más provecho porque no tenía la experiencia de muchas cosas, ¿entiendes? Entonces, más allá que yo creo que lo hice lo mejor posible, pero sin duda, teniendo a alguien con experiencia al lado tuyo, creo que eso es muy importante. Vos ahora estás coacheando deportistas, ¿no? Sí, hago algún tipo de trabajo con deportistas, bueno, con automovilistas sobre todo. He hecho... Hay sí, un lugar importante para aportar en ese lugar de crecimiento de juventud. yo creo que sí. Yo creo que sí, porque creo como que el resultado a veces está sobrevaluado, ¿no? Y eso pasa mucho en la sangre caliente, en los jóvenes, sobrevalúan el resultado mucho más que el proceso. Entonces, quizás eso no se termina de entender, qué es el proceso para un chico, y menos hoy en día, que todo lo tenés al alcance de tu mano, qué es el proceso. O sea, si yo quiero ganar, yo quiero correr, bueno, sí, entiendo, pero bueno, es todo hay que encontrar un balance, porque todos quieren ganar, todos quieren correr, pero ¿qué pasa cuando sucede tal situación? ¿Cómo gestionás la angustia, la derrota, la frustración, el pico también, cómo lo gestionás, ¿no? Porque a dónde se te va la cabeza, o sea, muchas cosas, digamos, que es importante saberlas gestionar para mantenerte en ese nivel de ataraxia, ¿no? Que ni muy arriba ni muy abajo. Sí, con esa distancia justa. Claro, hay que estar en el camino. Y si, obviamente todos nos salimos, ¿no? Pero bueno, tratar de salirse lo menos posible. Y eso perdón, no significa tener una vida aburrida, ¿no? Al contrario. O sea, no quiere decir cambiar la personalidad del deportista, ¿no? O sea, vas a seguir siendo la mejor persona, simplemente tratando de procesar ciertas cosas con diferentes visiones. A veces está bueno hasta poder conversar de eso, porque, o sea, la verdad no la tiene nadie. No, simplemente al momento que tenés conversaciones es cuando te va entrando la ficha, ¿viste? Y esas conversaciones, si no tenés a nadie con quien trabajarlo, obviamente no podés tenerlas, ¿entiendes? Che, Esteban, decías que de cuando te vas muy arriba, o sea, ¿qué es lo que o lo que te pasó a vos o lo que ves tal vez patrón de la gente con la que laburaste o con la que compartiste? ¿Cuál es la dificultad de esos momentos de éxito? Bueno, depende cómo determinás el éxito, ¿no? Ok. Pero, bueno, o sea, el éxito puede ser haber dado lo mejor posible día tras día y después en el momento de competencia haberlo dado todo, dependiendo de cómo te preparaste. Y el resultado es una consecuencia de todo el proceso que hiciste. Bueno, el éxito está en haberlo dado todo en el proceso. Después, si no alcanzó para un buen resultado, verás por qué sucedió tal o cual cosa. Pero si no estás preparado para el hype, para el subidón, porque no tenés, digamos, el proceso quizás asimilado y porque realmente quizás sos muy talentoso y vas y te querés llevar el mundo por delante. Eso está muy bueno, eso considero que hay que tenerlo, hay que tener ese hambre, esas ganas, digamos, de querer ir a por la presa todo el tiempo, porque si no hay ese hambre, no hay, digamos, no existe el deportista nato, ¿se entiende? Pero bueno, cuando estás arriba, sos referente y más allá que conlleva diferentes responsabilidades, puede ser a nivel social, por así decirlo, pero también sos el referente para otros deportistas que quieren estar en tu lugar. Entonces es importante ahí cómo saber mantenerse, ¿no? A veces se dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y para eso hay que tener una preparación importante. No, digo en el sentido de que
lograste tal o cual cosa y bueno, o sea, y la vida continúa y al otro día, a mí me encantaba cuando lo escuchaba a Scaloni durante el Mundial, que decía después del partido, decía en la conferencia de prensa, como que desdramatizaba o desarticulaba ciertas expresiones de los periodistas que eran como extremistas, ¿no? Y el tipo decía, muchacho, mañana sale el sol y todos tenemos que ir a trabajar. Y es así, o sea, es un partido de fútbol. Y es un partido de fútbol, y es una carrera de auto, y es un partido de tenis. Obviamente querer lo mejor de vos y nadie le gusta perder, y bueno, pero nada más, o sea, por eso te digo que esto de estar arriba es a veces darle demasiada importancia al resultado, que entendemos que en un mundo consumista como el que estamos es muy importante, porque eso, digamos, lo que atrae a las marcas, lo que obviamente te da de comer si sos deportista y vivís de eso, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un deporte, no deja de ser un deporte. Me gustó mucho recién porque yo dije éxito de una manera tal vez como se lo entiende habitualmente, me dijiste, y vos como me corregiste, depende de qué es éxito. Claro. ¿Qué soy para vos el éxito? No, y bueno, como te lo respondí recién, yo creo que el éxito lo llevaría, digamos, a la responsabilidad con la que uno asume ciertos compromisos o un cierto plan de trabajo que te propongas, cómo lo ejecutás, cuánta dedicación le das justamente. Por ahí me parece que va el éxito, ¿no? El ser paciente, el tener paciencia. Yo creo, a ver, tengo mis 3 pilares: pasión, que es muy importante, ¿no? Ese hambre, esas ganas; paciencia, de saber esperar; y perseverante, o sea, de nunca bajar los brazos y de, si hay una caída, poder aprender de la experiencia y volver a intentarlo. Eso para mí va junto con el éxito, por así decirlo. Yo creo que si podés trabajar de una manera, como te digo, ¿no? Con la pasión, que siempre la llama nunca se apague, con paciencia y perseverancia en los objetivos que uno se proponga, muy probablemente lo vayas a conseguir, si es que lo diste todo de la manera que consideraste que era la mejor manera posible, ¿no? Después, bueno, obviamente hay muchas herramientas de preparación que hay que aprender, descubrir, o sea, eso también depende con la gente con la que trabajás, ¿no? O sea, el automovilismo, bueno, yo estoy dentro del automovilismo, ¿no? Pero bueno, es un deporte bastante ingrato, por así decirlo, porque dependés de un medio mecánico muchas veces que te puede marcar el resultado o tu potencial de resultado, ¿no? Entonces, si el auto da para lo que da y vos considerás que hiciste realmente las cosas de la mejor manera posible y terminaste sexto, capaz que nadie ni siquiera vio que terminaste sexto y para vos eso fue digamos, haber logrado un fin de semana exitoso, ¿no? ¿Por qué? Porque hiciste todo lo que creías estaba a tu alcance y conseguiste lo mejor posible, sacaste la mejor situación o el mejor desenlace de la situación que se presentaba por delante. Hay un poema que mientras estaba pensando en eso, que dice: Dios, dame serenidad para aceptar lo que cambiar no puedo, fuerza para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Como eso, y conectarte con lo que vos sí podés cambiar y lo que no. Sí, por eso es ese dilema en poder, bueno, primero aceptar, ¿no? Está muy trillada esa palabra, pero la aceptación es algo
que es muy importante asimilarla. Y después, bueno, cómo lidiar con esas sensaciones quizás que te puedan llegar a frustrar, ¿no? O sea, podés ir a una situación que tenés por delante con un estado de frustración o un estado de positividad, de energía por lo que está por delante. Quizás no es lo que mejor se pueda presentar en la mesa en términos de armas para batallar, siempre referenciándolo del automovilismo, pero bueno, sabés que estás, ¿no? Siempre creo que hay que encontrarle el lado positivo a la oportunidad. Eso es algo que es muy importante, poder detectar la oportunidad, y ahí es cuando tenés que tener el coraje para poder ir a darlo todo. Y después, bueno, sí, abrazando también la incertidumbre, que nunca vas a saber en qué va a terminar cierta oportunidad que se te presenta en la mesa, porque quizás si lo hiciste muy bien, después se abre otra oportunidad y así van sucediendo las cosas, ¿entiendes? Entonces, nunca podés ir por delante, digamos, de las cosas que van a suceder. Si te adelantás mucho y sos una persona demasiado ansiosa, te terminás tropezándote, ¿se entiende? O sea que es muy importante poder abrazar la oportunidad, la incertidumbre, amigarte con ella y hacer una cosa a la vez lo mejor posible. Y bueno, recién hablaste, ¿no?, de la incertidumbre, y también que, bueno, que a veces por factores externos nombrás los mecánicos, pero te quiero preguntar por el caso cuando te habían elegido para correr en Fórmula 1 y por cuestiones totalmente ajenas a tu desempeño, que es que no pudiste conseguir el financiamiento, y que también tiene que ver por el país en el que naciste, porque probablemente en otros países cuando hay un piloto que accede a eso, la financiación es más sencilla. ¿Cómo lidiaste con eso? Porque al principio dijiste que también era uno de tus sueños correr en Fórmula 1. Sí. Bueno, veo que estás al tanto de mi carrera deportiva. Hice un poquito de research. Bien ahí, es importante eso. Sí, porque para mí ese fue un cambio drástico en mi visión como deportista, como persona, como objetivos por delante, ¿no? O sea, siempre prioricé esa visión que tenía al final del túnel cuando estaba en Europa, ¿no? Que me mantuve acá en Europa corriendo en categorías previas a la Fórmula 1, sin ir a correr a Argentina, quizás que tenía ofertas buenas para correr en coches de turismo allá, pero siempre prioricé buscar unas oportunidades acá, porque nunca tenía nada seguro hasta febrero o marzo quizás del mismo año, y de alguna manera aparecían oportunidades, y gracias a Dios que aparecieron, porque si no se hubiera truncado. Pero bueno, siempre tuve esa sensación, justamente también es un estado de fe, de convicción, de que la oportunidad de alguna manera iba a surgir. Por eso yo trataba de estar lo más preparado posible, entrenaba justamente con Fran Banoni mindfulness para poder encontrar un equilibrio, me mantenía físicamente entrenándome, etcétera. Pero bueno, llega el 2010 y hago una temporada muy buena en la antesala de la Fórmula 1, peleando campeonato con Ricciardo, con otro ruso, Mikhail Aleshin, hasta el final, y me fue muy bien, y se presenta la oportunidad de un equipo Fórmula 1, el equipo Virgin, para el 2011. Y bueno, ya que es como que había como piloto, había, digamos, como trepado todas las montañas que parecían muy, muy difíciles para llegar hasta ahí, ¿no? Que era donde quería estar, que era con una oferta para poder correr en Fórmula 1. No me pregunto, o sea,
para contarte cómo fueron todos esos años que me mantuve en Europa, sería muy largo, ¿no? Ya lo he bajado para escribirlo en un libro en algún momento, pero bueno, resumiéndote, llega esa oportunidad y sí, o sea, no habiendo podido, o sea, llegando al final veía la luz siempre al final del túnel, ¿no? Como un láser. Llegué al final del túnel, veo la luz y no me puedo subir al coche de Fórmula 1, a la temporada de Fórmula 1, por cuestiones económicas. Entonces, sí, es como que se me destroza el corazón. Es como haberlo dado todo durante 10 años y esa oportunidad estaba ahí al alcance de la mano y no pude conseguir el financiamiento, que normalmente todos los pilotos que entran en Fórmula 1 entran de una u otra manera financiados o por algún sponsor privado o por algún fondo, digo, un sponsor, o sea, una empresa o a un sponsor privado, a un fondo de inversión. Y bueno, entonces es como que también eso lo procesé y trabajé con un psicólogo deportólogo, porque era como cerrar un duelo, ¿no? O sea, era como una herida que había que sanar, y bueno, eso fue todo también un trabajo. Pero bueno, nada, es la vida misma. No me quejo de absolutamente de nada, al contrario, lo volvería a hacer 1.000 veces. Dijiste que cuando fuiste a Europa, que hay gente que capaz le interesa solo competir, y me da la impresión, por varias de las cosas así, que sos una persona muy curiosa. ¿Qué cosas te interesan? Sí. ¿Qué cosas te interesan por fuera del automovilismo? Pues decís, che, esto no tiene nada que ver con el automovilismo. Sí, siempre pregunto. Bueno, a mí me gusta preguntar todo por qué, ¿no? O sea, capaz que no soy especialista en tal cosa, pero sí me gusta preguntar mucho por qué. A ver, te puedo decir que una de las cosas que me gusta es los idiomas. Poder entender, digamos, o como ¿cómo sería? Acoplarme a las sociedades donde me encuentre, ¿no? Si, por ejemplo, estuve en Alemania, poder acoplarme, digamos, a cómo la sociedad se desenvuelve, ¿no? Y eso mucho a través del humor de la gente, es como que podés ver, digamos, un poco cómo se desenvuelve la sociedad. Eso me da mucha curiosidad. Y hay todas las sociedades acá son diferentes, es increíble. O sea, un italiano tiene sus costumbres arraigadas, los alemanes tienen una manera de desenvolverse en general, ¿no? Digo, los ingleses totalmente diferentes, mucho más de bar, agresivos, o sea, desde otro lado. Y eso me parece que es algo que me gustó descubrir, siempre me dio mucha curiosidad, y por eso es que cuando he ido a vivir de lugar en lugar, es como que trataba de acoplarme a las costumbres, digamos, de los lugares donde vivo. Cuando contabas que de chico tal vez te faltó, o no que te faltó, pero que te hubiera hecho bien compartir y que te guiara alguien que supiera más, y que ahora sos coach. Y no soy coach, no estoy recibido de coach, pero sí me gusta poder, digamos, coachear / acompañar a deportistas. Okay. Sí. De alguna manera sos un asistente, un asesor. Ahí está, un asesor. Y no puedo dejar de pensar que tal en esto de que traes torneos a Latinoamérica, que tal vez hay algo de tu propia experiencia que puedes jugar ahí, ¿o no?
como Traigo torneos en referencia a qué decís. ¿Al al TCR? TCR, al TCR. Ah, Como si eh, hubiera algo de. Decime si me equivoco, porque estoy uniendo puntas. Como si hubiera algo de tu propia historia en la cual vos tratás de poner sentido y que a la próxima generación, que el próximo Esteban Guerrieri tenga un camino mejor. ¿Es sí, acertado? sí, sí, O yo tengo, digamos, una sensación inspiradora respecto a eso, considero, ¿no? Hoy quizás estoy más enfocado como deportista y, digamos, ejecutando el deporte desde adentro. Pero sí, siempre con la idea de formar alguna academia, poder darle, digamos, ese lado de desarrollo como deportista, no solo automovilista, quizás. O sea, a mí me parece muy buena la academia de Rafael Nadal. O sea, el otro día leía que él decía como que él no desarrolla deportistas, desarrolla personas para que después evolucionen en cualquier ámbito que ellos consideren, porque claro, tenés, no sé, 500 deportistas, no todos van a ser el futuro Rafael Nadal, ¿no? Y van a poder vivir del deporte. Pero bueno, yo creo que los valores del deporte sí te pueden ayudar mucho para cualquier rama que después quieras encarar en el futuro. No sé si eso atarlo con lo del TCR. Yo creía que la categoría TCR en Sudamérica podía tener un impacto bueno, positivo a nivel regional, pudiendo unir dentro de una misma plataforma de automovilismo, a nivel técnico me refiero, poder unir diferentes países, diferentes culturas, justamente hablando de eso, siempre con respeto, ¿no? Que es difícil competir con respeto, pero bueno, es algo de lo que tratamos en el TCR de priorizar. Y después, bueno, pilotos de diferentes países poder correr a nivel regional, que eso hasta ahora no estaba sucediendo, ¿no? De hace muchos años con la Fórmula 3. Y bueno, creo que sí, o sea, es una categoría que va creciendo y es una muy buena plataforma para poder competir, no solo para pilotos jóvenes, sino para pilotos también expertos, para pilotos amateur. Pero no sé si va tanto por lo inspiracional, pero sí poder tener una plataforma como oportunidad, está bueno, pero quizás lo que yo voy como deportista, o sea, yo no estoy trabajando ahí, o sea, sí soy parte de la categoría, en la idea, en la parte inversora, por así decirlo, pero no estoy en el día a día, está todo el equipo de trabajo allá haciéndolo. Eh, lo que me refiero más como trabajo para deportistas, o sea, es muy para el que quiere, digamos, ser a ver, si yo me quiero comprometer con algo, es como que entiendo que hay que hacerlo en el día a día, ¿se entiende? O sea, el ser humano es muy impermanente. Vos vas, caes, quizás das una charla, buenísimo, pero después, si no seguís dándole agua a la semillita, es muy difícil que crezca, ¿viste? Así lo considero yo. ok. Em, ¿Algún libro que recomendarías a deportistas? Un libro que te haya gustado en Terminé el de último leer tiempo. El monje que vendió su Ferrari. No sé si lo leíste. No leí, es de Tim Ferriss. No sé mucho los nombres. A ver, lo tengo acá arriba, me parece. Eh, bueno, no me acuerdo de quién es exactamente, pero es un libro que está muy bueno. No sé si se lo recomendaría a deportistas, pero sí es el último libro que leí, me pareció muy bueno y de hecho está como podcast en Spotify, así que si no tenés ganas de leerlo, lo puedes escuchar, porque yo lo sigo escuchando para poder seguir, digamos, adquiriendo algunas herramientas. Está bueno.
Bueno, gracias Esteban. ¿Algo que te hubiera gustado em, profundizar durante la charla o algún concepto importante como para cerrar? No, estuvo muy bueno. La verdad que tocaste buenas fibras. No, creo que, como te digo, o sea, como deportista, vuelvo a insistir, es que es muy importante el entorno con el que uno trabaja. Solo no se puede llegar. Muy importante con el entorno que uno trabaja y eliminar el campo de las excusas. Eso es muy importante, o al menos darse cuenta de cuando uno está poniendo excusas, ¿no? Y para eso creo que es importante el entorno al que uno deposita su confianza. Eh, Eso creo que es una de las claves para poder ser exitoso, entre comillas, para poder hacer procesos lo mejor posible y darse cuenta cuando uno está eh, por el camino inadecuado, eh, poder conversarlo, ¿no? Y a veces darse cuenta y poder volver, como te digo antes, a encarrilar y darle para adelante. Muchas gracias Esteban. Bueno, si les gustó Conversaciones Humanas, suscríbanse, dejen un comentario, like, activen la campanita para estar atentos a los próximos episodios.